Saludos, en este video tutorial aprenderemos sobre el patrón de diseño MVC, Model View Controller. Este patrón de diseño, como ven en esta imagen, está basado en el patrón arquitectónico programación multicapas. La lógica de esto es que, la idea es que tengamos una capa de presentación, la cual sea la parte visual hacia el usuario, la capa de negocio que sea la que maneje las peticiones del usuario y la que devuelva peticiones al usuario, y la capa de datos que es la que se conecta a la base de datos y maneja todos los datos de la aplicación. En este video vamos a ver ese patrón desde el ambiente Java Enterprise Edition. Esto consiste en que la vista va a ser un JSP, como ustedes ven ahí. El controller va a ser un servlet y el modelo va a ser una clase normal Java que luego esto, como ven en la imagen, se conecta a la base de datos. O sea, el modelo se conecta a la base de datos y el controller maneja todas las peticiones del usuario. Y la vista es la parte visual del usuario. Entonces, vamos a comenzar. Esto que vamos a hacer aquí, yo lo voy a hacer en Eclipse, pero ustedes lo podrían hacer en cualquier otro editor, NetBeans o cualquier otro. Entonces, vamos a crear, primero, antes que nada, vamos a crear la base de datos, porque vamos a usar JDBC. Vamos a ver cuáles bases de datos tengo aquí. Databases. A ver cuáles bases de datos tengo. Hay una ahí que se llama... Ok, vamos a crear una. Vamos a llamar a crear una que se llame agenda. Y dentro de esa vamos a usar esa base de datos. Use agenda para poder entrar tablas. Y vamos a crear una tabla dentro de esa base de datos. Vamos a llamarle contactos, la cual va a tener nombre, va a ser un varchar vamos a ponerlo de 30, otro varchar que va a ser de 30, otro varchar que va a ser la edad. Vamos a poner también, la edad debería ser en entero, pero en este caso vamos a hacerlo de tipo string, varchar. Entonces vamos a poner teléfono, también un varchar. Y vamos a poner también, por último, la ciudad. Cada contacto va a tener esos campos. Entonces vamos a hacer un describe, a ver si ya está lista. Y como vemos ya está lista la tabla y la base de datos. Entonces vamos a crear un proyecto aquí. A ver si está hecho, porque ahorita estaba por crearlo. Vamos a crear un proyecto que lo vamos a llamar proyecto MVC. Ok, no está creado. Vamos a crearlo entonces. Vamos a crear un proyecto. Y vamos en la opción que nos sale vamos a elegir Web Dynamic Project. Entonces vamos a ponerle el nombre a este proyecto. Vamos a poner por ejemplo proyecto MVC. Entonces lo primero que vamos a hacer es que aquí en Move Content en lib vamos a importar dos jar que nos van a ayudar cuando estemos usando ahorita JSTL con JSP. Entonces vamos a ir a samples, webinf, lib, y copiamos esos dos jar que no nos trae el Tomcat. Nos trae esos dos jar para poderlos usar con JSTL. Ya más adelante verán a qué me refiero. Entonces también vamos a importar el jar del conector de MySQL, que lo vamos a usar también más adelante. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es un HTML que le va a pedir a un usuario que inserte datos, y luego de aquí entonces se van a guardar en una base de datos, y también vamos a poner la opción de que podamos verlos esos datos en una tabla con un JSP, con una vista. Vamos a crear un HTML que vamos a llamarle por ejemplo index.html. Entonces vamos a poner como título aquí, el título vamos a ponerle formulario de datos. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una etiqueta center para que todo lo que escriba se vaya centralizando en el center. Entonces vamos a crear aquí un form. Vamos a decir que el action de ese form
va a ser igual a un servlet que vamos a crear más adelante, que se va a llamar registro servlet.to. Entonces vamos a definir el método de este form, que va a ser post. Entonces luego de que creamos ese form, vamos a crear un table dentro de una tabla, y vamos a definir una fila. Vamos a crear un conjunto de filas y columnas donde el usuario va a poder entrar los datos. Vamos a crear una fila y dentro voy a crear una columna que va a decir nombre. Entonces vamos a poner luego otra columna que va a ser un input de tipo texto, y que el nombre de ese input va a ser igual al nombre, porque con ese nombre va a ser que yo lo voy a localizar más tarde. Entonces vamos a crear otra fila, y vamos a crear una columna aquí que va a ser el apellido, y igualmente vamos a crear un input de tipo texto, y que el nombre de ese atributo que me pongan ahí va a ser apellido. Vamos a crear otra fila, vamos a crear una columna, edad, vamos a poner otro input type test, name va a ser igual a edad. Vamos a crear otra fila, vamos a crear otra columna que será teléfono. Y entonces aquí ya saben que la E lleva acento. Para nosotros poner los acentos en HTML, los hacemos con esto, y ponemos la letra que queremos que tenga el acento, y en este caso la E, y entonces luego ponemos acute y ponemos punto y coma, y ya con eso nos saldrá con la coma. Entonces vamos a crear otra columna aquí, vamos a crear un input también de tipo texto, y que el nombre va a ser igual a teléfono. Todos esos datos nosotros lo vamos a recoger con un servlet, con un controller más adelante, ustedes van a ver. Entonces vamos a crear otra columna que va a ser la ciudad. Entonces vamos a poner un input y que se va a llamar ciudad. Name va a ser igual a ciudad. Y por último vamos a crear otra fila que va a ser el botón donde el usuario va a presionar para enviar estos datos. Vamos a poner una columna y vamos a decir que la columna, el call span de esta columna, que es en base a cuántas columnas se va a centralizar, porque yo le voy a poner un align aquí, align center. Lo que va a hacer esto es que lo va a centralizar en base a dos columnas. Esto, call span. Entonces vamos a poner aquí dentro de esta columna vamos a poner un input de tipo submit, que va a ser el que va a enviar este form, y el value vamos a ponerle, por ejemplo, enviar. Y ya sabrán que cuando me le den ese botón enviar, se va a ir a este servlet que yo definí aquí. Entonces déjame sacar esa página, a ver, afuera, que yo la puedo sacar para ir probando, a ver cómo quedó esa página, a ver cómo quedó el conjunto de datos que establecimos en su momento. Ok, entonces lo único que nos faltaría es aquí arriba poner un encabezado, un H1 por ejemplo, que diga formulario de datos.
Entonces, lo copiamos de nuevo, sustituimos por el otro y lo ejecutamos. Y ahí ven, formulario de datos. Ok, entonces, lo que vamos a hacer ahora es un controller. Aquí vamos a crear un servlet. Vamos a crear una clase que se va a llamar registro control. No, sí, registro controller. Registro controller. Y vamos a ponerla dentro del paquete con frame. Vamos a ponerle formulario. Bueno, vamos a ponerle agenda.controllers dentro de ese paquete. Entonces, como sabrán, cada servlet que yo creé en Java tiene que extender de una clase que se llama HTTP servlet, que es la que me provee a mí los métodos doPost y doGet. Entonces, hay que importarla. Vamos a importarla, esa clase. Y vamos a anular un método que se llama doPost, porque ya sabrán que el formulario yo lo estoy enviando por el método post, por lo tanto tengo que usar ese método doPost. Entonces, luego de que tengo el método, lo que haré será lo siguiente. Voy a definir un string aquí que va a ser el nombre. Ok, antes de comenzar, como ven aquí, yo tengo dos objetos, uno de tipo HTTP Servlet Request y uno de HTTP Servlet Response. Ese objeto que ustedes ven aquí, Request, me da toda la información de una página que venga a este servlet. Es decir, que yo podría coger información de una página que venga a este servlet mediante este objeto. Y mediante este otro que ven aquí, Response, yo le respondo al servidor que me está usando esa página. Es decir, que si en este caso estoy usando Tomcat, yo le devuelvo algo a Tomcat y luego él lo muestra en la página HTML. Entonces, lo que voy a hacer aquí, de tipo string, voy a definir un nombre y eso va a ser igual a request.getParameter. Yo puedo coger parámetros por ese objeto. Ese método me devuelve el objeto que yo definí en el HTML, que se llame así. Y como recuerdan, yo puse nombre. Es decir, que cuando me llamen, me va a recoger ese input que me entraron ahí, aquí el nombre. Me lo va a coger y me lo va a guardar aquí en ese string. Entonces vamos a definir otra que se va a llamar apellido, que como se imaginan también pusimos apellido más tarde, anteriormente. Vamos a definir otro string que va a ser la edad y vamos a obtenerlo mediante ese método getParameter que me devuelve el artículo del HTML que se llame con ese nombre. Y vamos a ponerle edad y vamos a definir también teléfono, que va a ser el request.getParameter y teléfono. Y de tipo string finalmente ciudad, que va a ser el request.getParameter en algo que yo definí, un atributo que definí que se llama ciudad. Entonces, vamos a ir desde ahora creando nuestro modelo, que como se imaginan en la imagen, como pusimos ahorita, es una clase Java normal, un Java Bean. Entonces vamos a crear la entidad contacto, que va a ser nuestro modelo, uno de nuestros modelos. Vamos a ponerla dentro de agenda.modelos. Entonces, como ustedes sabrán, cada Java Bean que yo hago en clase, en Java, una entidad cualquiera, si es un Java Bean, tiene que tener un constructor nulo. Es decir, que tiene que haber un constructor que sea nulo, así que no acepte parámetros. Entonces, por convenciones estamos creando ese constructor. Entonces, contacto va a tener, como se imaginan, 5 atributos. Uno de tipo string, que va a ser el nombre. Otro string, que va a ser el apellido. Otro string, que va a ser la edad. Otro string, que va a ser el teléfono. Y otro string, que va a ser la ciudad. Vamos a generar los getters y setters de esos atributos, porque más adelante lo vamos a usar. Getters y setters. Entonces ahí ven como ya yo tengo todos mis getters y setters de esos atributos. Entonces un Java Bean no es más que una entidad que tiene un constructor nulo, es decir, que no, un constructor que no me acepta parámetros. Entonces ya tenemos ese modelo. Vamos a crear otro modelo y vamos a llamarle a este modelo que vamos a crear ahora agenda,
que este modelo va a tener un array list, un atributo de un array list de tipo contacto, que se va a llamar contactos. Es decir, que nuestra agenda va a tener muchos contactos y por eso vamos a crear un modelo para eso. Vamos a hacer, en el constructor de esta agenda vamos a inicializar ese array list. Pero como nosotros en este caso vamos a usar JDBC, ese array list se va a estar cargando constantemente de nuestra base de datos. Es decir, que ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestra clase connection. Vamos a definir esa clase connection, la cual va a representar nuestra conexión a la base de datos. Vamos a ponerla en agenda.persistencia y vamos a ponerla ahí, connection. Entonces, esta clase va a tener 4 atributos. Uno de tipo statement que va a ser la consulta. Otro de tipo result set, que va a ser el resultado. Vamos a llamarle resultado. Otro de tipo prepared statement, que lo vamos a usar para insertar datos en la base de datos. Prepared statement, que vamos a llamarle enunciado. Y otro de tipo connection, que va a representar la conexión a nuestra base de datos. Entonces, asegúrense de que cuando ustedes les vayan a hacer esto, lo importen de Java SQL, ya que existen otras clases del mismo HAR, del mismo HAR que tengamos en este caso MySQL, el gestor de base de datos. Miren, fíjense ahí que está con .mysql.jdbc, pero tengan cuidado de importar esa, no es esa, sino la de Java SQL, o si no el programa no les funcionaría. Entonces vamos también a importar eso de Java SQL y vamos aquí en el constructor vamos a establecer la conexión a la base de datos. Aquí vamos a decir que una connection va a ser igual a driver manager.getConnection, y aquí vamos a poner un string que va a definir, que va a establecer la conexión a la base de datos. Pero antes de, vamos a cargar el driver, en este caso el driver de MySQL. Ustedes pudieran usar Oracle o cualquier otro gestor de base de datos. Vamos a poner class.forName y vamos a ponerle un string donde se encuentra el driver. En este caso el driver mío se encuentra dentro de com.mysql.jdbc.driver. Eso es un .class. Entonces vamos a decirle aquí a JDBC que desde JDBC yo me voy a conectar a MySQL en localhost, es decir, mi computadora, en la base de datos agenda que la creamos ahorita. Y vamos a decir que el user va a ser igual a root. Eso va a depender de qué usuario ustedes hayan definido con su gestor de base de datos. Y mi contraseña es ITLA. Eso me devuelve una excepción que tendré que capturar. Vamos a capturarla con try catch. Entonces también vamos a añadir esto. Vamos a añadir esta cláusula aquí, este catch. Entonces vamos a crear también el statement. Vamos a inicializarlo cada vez que nos llamen al constructor. Es decir, que consulta va a ser igual a connection punto create statement, que ese método me devuelve un statement. Ok, entonces ya que tenemos establecida la conexión, vamos a hacer un método que nos va a permitir añadir contactos, agregar contactos, que nos va a permitir agregar contactos a nuestra base de datos. Ese método me va a recibir de tipo contacto un contacto. Entonces lo que yo voy a hacer es que cuando me llamen este método, voy a llamar al enunciado que tengo arriba, a prepare statement, y voy a decir que enunciado va a ser igual a connection punto prepare statement, y aquí voy a mandarle el query que yo quiero hacer. En este caso yo quiero insertar dentro de contactos, que fue la tabla que creamos ahorita, values, los siguientes valores. Son 5 valores, por lo tanto vamos a crear 5 signos de interrogación.
Entonces, esta que está aquí, prepare statement, me da la facilidad de que cada signo de interrogación de eso yo lo puedo establecer ahora con valores. Entonces, vamos a importar esa clase. Y entonces vamos a decir enunciado. Esto me devuelve una excepción también. Vamos a decir que el primer signo de interrogación, enunciado, punto, yo le puedo establecer un valor. Y lo que hace esto es que a la hora de él insertármelo en la base de datos, si yo pongo un string, él me lo convierte en varchar. Si yo le pongo un entero, entonces me lo pone en entero en la base de datos. Y vamos a decir que en el primer parámetro yo le quiero poner a contacto.getNombre. Es decir, que en este primero que ustedes ven aquí, él me va a poner el nombre. Y así sucesivamente con los otros. Enunciado.setString. En el parámetro 2 vamos a poner la contacto.getApellido. En el otro parámetro, setString, en el parámetro 3 vamos a poner la contacto.getEdad. En el otro setString, en el parámetro 4 vamos a poner la contacto.getTeléfono. Y por último, en el otro setString, en el parámetro 5 vamos a poner la contacto.getCiudad. Y por último, para que todo eso se me ejecute, yo simplemente tengo que llamar un método que se llama execute. Perfecto, entonces vamos a hacer otro método que nos va a devolver un array list de tipo contacto. Se va a llamar getContactos. Vamos a definir aquí un atributo de esta clase, un array list de tipo contacto. Vamos a llamarlo contactos. Tenemos que importar esa clase de Java Util. Ok, luego de que haga esto, vamos a decir que este método me va a retornar a contactos, para que no me esté tirando eso. Entonces vamos a decir aquí que el resultado, que fue el result set que definimos ahorita, resultado va a ser igual a consulta.executeQuery. Si se fijan, yo estoy usando prepare statement para entrar datos en la base de datos y estoy usando statement para obtener datos de la base de datos. Vamos a poner un query aquí, set from contactos. Entonces vamos a hacer un ciclo aquí. Eso me devuelve una excepción también. Aquí vamos a hacer un ciclo. Resultado punto. Vamos a hacer un ciclo. El resultado punto next. Vamos a ir añadiendo a contactos punto add. Entonces aquí en contacto yo voy a hacer otro constructor aparte del que ya tengo. Vamos a hacer que ese constructor tenga sobrecarga. Vamos a poner otro constructor usando los campos que ya tengo, es decir, eso que ustedes ven ahí. Entonces aquí lo que yo voy a hacer aquí en connection, mientras él me esté leyendo, yo voy a estar añadiendo a ese array list un nuevo contacto y vamos a poner el resultado punto getString en la columna nombre, otro string de la columna apellido, otro getString. Si se fijan, cada vez que yo le voy a pasar 5 parámetros a ese constructor, que fue el que definí casi ahora, en la columna edad, resultado punto getString en la columna teléfono y otro punto getString en la columna ciudad. Entonces ya eso es lo que yo voy a hacer. Pero si se fijan, eso me está cargando un array list que yo luego lo estoy devolviendo, que es el array list que definí casi ahora. Por lo que cada vez que me llamen el constructor, yo voy a estar inicializándolo de nuevo, ese array list,
para que se me vacíe. Es decir, para que el conjunto de datos que tenía se vacíe y se quite todo. Y entonces luego cuando yo lo esté añadiendo aquí este método, se me está llenando nuevamente. Vamos a decir que va a ser igual a un new array list de tipo contacto. Ok, perfecto. Entonces al final ese método me devuelve a contactos. Y ya, perfecto. Entonces aquí en agenda, cada vez que me llamen a la agenda, aquí que es nuestro modelo que se conecta a nuestra base de datos, yo voy a estar a ese array list que está ahí, yo lo voy a estar cargando de nuestra clase connection. O sea, tenemos que importarla primero. Punto get contactos, que me devuelve un array list. Y entonces vamos a hacer otro método aquí que se va a llamar agregar contacto, que me recibe de tipo contacto. Y lo que yo voy a hacer es que me voy a conectar a la base de datos y voy a añadir, agregar contacto y le voy a pasar ese contacto. Y ya. Contactos va a ser igual a esto. Okay. Entonces, cada vez que me llamen el constructor de esto, se me va a estar inicializando. Y vamos a hacer otro método que me va a devolver de tipo array list, un array list de tipo contacto, que se va a llamar get contactos. Este método lo único que me va a hacer es que me va a devolver a los contactos. Y ya, si se fijan, este array list que está ahí está constantemente cargándose de la base de datos. Y en realidad eso es lo que yo quería. Entonces aquí en registro controller, yo simplemente cuando yo tenga esos atributos que me vienen en este controller, registro controller, yo lo que voy a hacer es que voy a evaluar primero si todo está. Vamos a lo que se llama validar un formulario en HTML, que cuando el usuario envíe un dato se asegure de que todo esté lleno correctamente. Vamos a primero si nombre.equals vacío o apellido.equals a null, edad.equals a null, si apellido o edad.equals a null, o teléfono.equals a null, o ciudad.equals a null. Entonces si esa opción que está ahí se cumple, yo voy a establecer un atributo con request que vamos a llamarle mensaje, y vamos a devolverle un mensaje en un JCP que le vamos a decir al usuario debe de insertar todos los datos. Entonces vamos a devolver hay un método aquí de request que se llama getRequestDispatcher, que ese método me devuelve una vista que yo le pase como parámetro, que la vamos a crear de inmediato. Vamos a llamarle resultado.jcp, y le vamos a enviar a ese JCP esos atributos. Es decir, yo le estoy mandando esos dos objetos, request y response. Y si se fijan que yo puse request.sal de atributo mensaje, es decir, que en el JCP yo puedo coger ese mensaje como vamos a hacer ahora. Dentro de web content tienen que estar las JCPs que vayan a usar nuestra aplicación. Vamos aquí a crear un JCP que vamos a llamarle resultado.jcp. Y dentro de este resultado vamos a ponerle resultados, y aquí vamos a crear un etiqueta center para que todo esté centralizado. Y lo que yo voy a hacer ahora es, mediante expression languages, que ustedes lo van a ver ahora, aquí, que es cuando yo agarro esto y hago esto, miren, y yo muestro un atributo, en vez de yo hacerlo con scriptlets. Scriptlets es algo que ustedes pueden hacer en un JCP con esto, miren. Ustedes podrían hacer esto, y aquí yo podría definir de tipo string, qué sé yo, va a ser igual a mensaje, un atributo que me está mandando, el atributo que yo estoy estableciendo aquí, aquí mensaje. Pero qué pasa, que ya esto no se usa porque aquí yo estoy poniendo código Java dentro de estas dos cosas que ustedes ven.
Y se supone que las JCP son los web designers que las diseñan. Entonces, cuando nosotros ponemos todo ese código Java, es muy difícil que un designer pueda entender nuestro código. Sin embargo, si nosotros lo ponemos aquí, mostramos con esto mensaje, simplemente nos mostrará un atributo que hayamos establecido antes de JCP. Y así es más fácil y se ve más chulo así, con Expression Language. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando nos llamen cada vez que nos llamen este JCP, él va a recibir un atributo que se llama mensaje y lo va a mostrar en un encabezado H1, es decir, lo va a mostrar en grande. Y también vamos a poner un hipervínculo aquí, cuya referencia, la referencia de este hipervínculo va a ser igual aquí, cuya referencia va a ser igual a index.html. Vamos a ponerle volver. Y entonces en caso de que el usuario no le faltó un dato por entrar, yo voy a hacer ese if se va a cumplir. Pero en caso de que él haya insertado todos los datos correctamente, yo voy a establecer un atributo. Ese mismo atributo mensaje lo voy a cambiar y le voy a poner se ha agregado su contacto. Y también igual vamos a llamar con getRequestDispatcher ese JCP que hicimos ahora mismo, resultado.jcp, y vamos a enviarle a request y a response. Y ya, entonces ya eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de nosotros mostrar ese mensaje, nosotros nos vamos a conectar al modelo que es agenda. Tenemos que importarla primero. Entonces, de agenda, que es nuestro modelo, la que maneja los datos y la que los guarda en la base de datos, vamos a añadir un contacto y vamos a pasarle un nuevo contacto con estos valores que el usuario entró, que fue nombre, apellido, edad, teléfono y ciudad, y ya. Tengo que importar esa clase y ya ahí se añadió nuestro contacto. Vamos a establecer el serial version ID que me está pidiendo aquí, Eclipse. Eso es para identificar las clases, para restaurarlas, para poder identificarlas con un ID. Ok, entonces ya tenemos nuestro controller que nos va a recibir las peticiones del usuario. Es decir, que cuando el usuario le dé enviar, se va a llamar este método que ustedes ven aquí, doPost, y se va a hacer eso mismo. Ahí que está. Esto que está aquí se va a evaluar. Y dependiendo a si el usuario entró todos los datos, se le va a mostrar un JCP con resultados diferentes. Le va a mostrar mensaje, que fue un atributo que yo le puse. Entonces también vamos a poner del mismo HTML, vamos a ponerle un hipervínculo cuya referencia va a ser igual a registro celder.do. Entonces, mediante este hipervínculo, el usuario va a poder ver los contactos. Vamos a ponerle ver contactos. Entonces, algo que para que noten, cuando nosotros ponemos un hipervínculo como este y el usuario le da un clic y nosotros llamamos a un servlet, por ejemplo el método que se llama cuando nosotros le damos ahí es el método get. O sea que si cuando me llamen a este servlet, registro servlet.do, que lo vamos a definir ahorita en web.xml, en el deployment script, que viene siendo como el main de Java Standard Edition, me va a ir a este servlet, a este que yo tengo aquí, y me va a llamar al método doGet. Por lo tanto, ese método tengo que también establecerlo aquí, doGet. Entonces aquí cuando el usuario le dé a ver los contactos, yo lo que le voy a devolver una vista que vamos a crearla ahora, que se va a llamar yo le voy a establecer primero un atributo. Vamos a llamarle, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, contacto list, y vamos a conectarnos a nuestro modelo, y vamos a llamar al método getContacto. GetContactos fue que debí de ponerle getContactos. Para ese array list, yo lo que le voy a hacer es que ese array list que yo tengo de todos los contactos se lo voy a enviar a un JCP y luego él los va a mostrar en una tabla. Creo que el video se ha alargado mucho.
Vamos a hacerlo en una segunda parte. Bueno, vean la segunda parte en la cual vamos a continuar. Nos vemos ahora en la segunda parte.